Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vengo con un nuevo video de física en el cual repasaremos acerca del calor y la temperatura. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el octavo año básico. Para comenzar, recordar nuestras sugerencias de trabajo. En primer lugar, mantener una rutina clara y equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar libre de distractores, disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo, desarrollar las actividades en la guía y guardar el material en el portafolio de la asignatura. Y por último, recuerden enviar sus fotografías de las actividades para poder retroalimentar y evaluar sus respuestas. Objetivo de este video: repasar características y cálculo de ejercicios de temperatura y calor con rigurosidad y organización. La habilidad: repasar. La actitud: con rigurosidad y organización. Y el conocimiento: características y cálculos de ejercicios de temperatura y calor. ¿Para qué? Para reforzar los contenidos de temperatura y calor ya vistos. ¿Y cómo? Reconociendo, calculando y diferenciando características mediante el desarrollo de las actividades. Instrucciones del trabajo de hoy. Nosotros ya hemos aprendido sobre la temperatura y el calor y hoy repasaremos acerca de sus principales características y cómo calcular también algunas equivalencias o calores específicos de ellos. ¿Cómo lo lograremos? A través del inicio, desarrollando la actividad de conocimientos previos, en el desarrollo realizando la actividad 1, 2, 3 y 4 que se encuentran en su guía, y en el cierre responder la actividad final para sintetizar y evaluar su aprendizaje. Esta actividad está destinada para un total de 60 minutos. Si necesitan más tiempo que eso, no hay inconvenientes, incluso se pueden tomar pausas durante su trabajo. Recuerden ustedes que su aprendizaje comienza desde esta base y van subiendo los escalones a partir, ¿cierto?, de que van avanzando en su aprendizaje hasta llegar a la cima. Durante este proceso se pueden presentar una serie de dificultades, pero ustedes siempre deben tener una actitud positiva frente a su aprendizaje, siempre partir desde la base de que ustedes pueden hacerlo. Si necesitan más tiempo del que aparecen las instrucciones, deben tomarlo, ¿ya? No piensen que eso está mal, al contrario. Si deben volver a revisar las actividades o corregir algo que yo les indique, esto también es parte del aprendizaje. Y tengan la seguridad que cuentan con todas las herramientas para realizar un excelente trabajo. Así que éxito, que ustedes pueden y lo van a hacer súper bien. Actividad al inicio. Recuerden que antes de comenzar, ustedes debieron haber respondido estas dos preguntas de activación de conocimientos previos. Si no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. Recordemos que vimos los conceptos de calor y de temperatura. ¿Eran lo mismo o no? El calor es el flujo de energía térmica que va desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, ¿ya? Tal como lo muestra aquí la imagen. El cuerpo A tiene mayor temperatura y el cuerpo B tiene menor temperatura. Por lo tanto, el calor fluye desde el cuerpo que está en color rojo hasta el que está en color azul. Y la temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. A mayor rapidez de estas partículas significa que hay mayor temperatura. Por ende, calor y temperatura no son lo mismo. Cambios en la temperatura. Nos vamos a centrar en primer lugar en la temperatura. La dilatación térmica, que es el fenómeno que se produce al aumentar la temperatura de un cuerpo, por lo cual las partículas se van a separar y van a ocupar mayor volumen, ¿ya? Por ende, ¿cierto? Tenemos un menor volumen, aumenta la temperatura, se aumenta el volumen y las partículas se separan y se mueven más. Y ahí, por lo tanto, la temperatura del cuerpo va a aumentar y se produce la dilatación térmica. En el caso de la contracción térmica, el fenómeno que se produce al disminuir la temperatura de un cuerpo, por lo cual las partículas se van a juntar y van a disminuir o ocupar menor volumen, ¿ya? En este caso, comenzamos desde el mayor volumen, ¿cierto? Aplicamos una disminución de la temperatura, se disminuye el volumen, las partículas se juntan. Y por ende también la temperatura baja. ¿Cómo se mide la temperatura? ¿Cierto? Dijimos que la temperatura se mide a través de un termómetro. Y existen diferentes de estos tipos de instrumentos para medir. Por ejemplo, el termómetro clínico de mercurio, que es el que se utiliza, ¿cierto?, para medir las temperaturas corporales en tubo de vidrio con mercurio en el interior, el cual se expande cuando se mide la temperatura del cuerpo y que está en altas temperaturas. Temperatura clínico-electrónico, ¿ya? Que su interior tiene un circuito eléctrico que al aumentar la temperatura también cambia su resistencia eléctrica. El termómetro bimetálico, que contiene en su interior una lámina metálica enrollada en forma de espiral, la cual se dilata o contrae si aumenta o disminuye la temperatura respectivamente y por lo tanto arrastra la aguja. Y el termómetro de laboratorio contiene alcohol en su interior, el cual se dilata al aumentar la temperatura. Ahora, ¿en qué escalas
se utilizan para medir la temperatura. Tenemos la escala Celsius, que es la que nosotros más utilizamos, ¿cierto? Que se divide en 100 partes iguales en un intervalo de 0 a 100, donde el 0 es el punto de congelación y el 100 el punto de ebullición. La escala Kelvin, que es la escala que se utiliza en el Sistema Internacional sobre la Temperatura, se divide también en 100 partes iguales, pero en un intervalo de 273 a 373, donde 273 es la temperatura de congelación y el 373 la temperatura de ebullición. Y por último, la escala Fahrenheit, que se divide en 180 partes iguales en un intervalo de 32 a 212, donde el 32 es el punto de congelación y el 212 es el punto de ebullición. Equivalencias de las escalas de temperatura, ¿ya? De acuerdo a estas tres escalas que nosotros, Celsius, Kelvin y Fahrenheit que acabamos de ver, se pueden crear equivalencias entre ellas. De Celsius a Kelvin podemos hacer, ¿cierto?, la conversión sumando, ¿cierto?, los grados Celsius más 273 y voy a obtener la temperatura en Kelvin. De Kelvin a Celsius también puedo transformar, pero en este caso la temperatura del Kelvin le voy a tener que restar los 273 y ahí voy a obtener la temperatura en Celsius. De Celsius a Fahrenheit tengo, ¿cierto?, que utilizar la siguiente fórmula. 1.8 por la temperatura en grados Celsius más 32. Y de Fahrenheit a Celsius voy a tener que hacer en este caso una división. De temperatura Fahrenheit menos los 32 grados, perdón, los 32 dividido por 1,8. Y ahí voy a obtener la temperatura en grados Celsius. De Kelvin a Fahrenheit no puedo realizarlo de forma directa, sino que debo transformar primero de Kelvin a Celsius y luego de Celsius a Fahrenheit. Y posteriormente de Fahrenheit a Kelvin ocurre lo mismo, tampoco lo puedo realizar de forma directa, sino que debo transformar de Fahrenheit a Celsius y de Celsius posteriormente a Kelvin. Vamos a ver entonces ejemplos. 35 grados Celsius los vamos a transformar a Kelvin. Utilizamos la fórmula, ¿cierto? T de Kelvin, o sea, temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados Celsius más 273. La temperatura en Kelvin entonces va a ser 35 más 273 y eso va a ser igual a 308 Kelvin. Luego de 418 Kelvin los voy a transformar a Celsius, ¿ya? Tengo temperatura en grados Celsius, va a ser igual a la temperatura en Kelvin menos 273. En este caso tenemos que reemplazar aquí por esos 418 Kelvin que nos entrega. Y esa resta nos da un total de 145 grados Celsius. Ahora, de Celsius a Fahrenheit, ¿ya? Reemplazamos la fórmula, ¿cierto?, que tenemos aquí y reemplazamos datos. 1.8 por 35 grados Celsius, que es lo que se me está pidiendo, más 32. Y eso me da como resultado la multiplicación de 1.8 por 35, 63, más 32, lo cual me da un resultado final de 95 grados Fahrenheit. Por último, 362 grados Fahrenheit a Celsius, ¿ya? O la operación inversa, es decir, ahora dividiendo. Aplico la fórmula, ¿cierto? Reemplazo los datos. Donde dice temperatura en Fahrenheit, escribo los 362 Fahrenheit menos 32 partido por 1,8, lo cual me va a dar la resta de arriba como 330 y eso dividido 1,8 es igual a 183,33 grados Celsius. Términos asociados al calor. ¿Ya? Tenemos aquí lo que significa el flujo de calor, que es la medida de la transferencia de energía causada por la diferencia de temperatura entre dos cuerpos, es decir, cuando yo estoy ingresando agua caliente a esta taza, ¿cierto? Va a existir un flujo de calor, ya que va a empezar a haber una transferencia de calor desde el agua caliente hacia la taza hasta que alcanzan un equilibrio térmico, ¿cierto? Que corresponde al proceso cuando ambos cuerpos alcanzan una misma temperatura. Ya en este caso, el agua, ¿cierto?, caliente ya le traspasó su temperatura a la taza y ambos cuerpos están a una igual temperatura. Y el calor latente, que corresponde a la cantidad de energía térmica por unidad de masa que absorbe una sustancia para que se produzca un cambio de estado. Y es lo que vemos, por ejemplo, en las curvas de calentamiento o enfriamiento del agua. Mecanismos de transferencia de calor, ¿cierto? También encontramos que el calor se transfiere, ¿cierto?, entre dos cuerpos y tenemos diferentes mecanismos. La conducción, por ejemplo, que es la transferencia de calor entre dos cuerpos por contacto, principalmente en sólidos. La palabra clave de la conducción es que tiene que haber contacto, ¿ya? La convección corresponde, ¿cierto?, a la transferencia de calor entre cuerpos o sustancias en estado líquido o gaseoso.
O sea, siempre que encontremos un líquido o un gas, estamos hablando de convección. Y la radiación, ¿cierto? Que es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas. Es decir, no necesita un medio para propagarse ni tampoco hay contacto entre ellos. En este caso es lo que ocurre principalmente en el efecto del Sol con cualquiera de los objetos que hay en la Tierra. Calor cedido y absorbido, que fue el cálculo que aprendimos a realizar en el video anterior, ¿ya? Q corresponde al calor transferido, ya sea cedido o absorbido, y se mide en calorías. La M corresponde a la masa de las sustancias, que debe ser exclusivamente en gramos. La C corresponde al calor específico de una sustancia, que se expresa en calorías partidos por gramos por centímetro, o sea, por grados Celsius. Y el delta T, que corresponde a la diferencia de temperatura en grados Celsius, que siempre es temperatura mayor menos temperatura menor. Ejemplo de calor cedido y absorbido. Vamos a ver ahora entonces. En un laboratorio necesitan calcular cuánto calor se debe suministrar a una barra de cobre de 2 kilos para que aumente su temperatura de 15 grados Celsius a 60 grados Celsius. El calor específico del cobre es 0,09 calorías partidos por gramos por grados Celsius. Vamos a obtener los datos. La masa corresponde a 2 kilos, pero como dijimos, tiene que ser exclusivamente en gramos, por lo tanto debemos transformarlo, ¿ya? Y por lo tanto nos quedan 2000 gramos. El calor específico, que es una medida que yo siempre les debo dar en el ejercicio, que corresponde en este caso al cobre de 0,09 calorías partidos por gramos por grados Celsius. La temperatura inicial, que corresponde a 15 grados Celsius. La temperatura final, que son 60 grados Celsius, y el delta T entonces sería 60 menos 15, lo cual me da como resultado 45 grados Celsius. Ahora reemplazo los datos que tengo aquí en mi fórmula, ¿ya? Q entonces va a ser igual a M, 2000 gramos, por C, 0,09 calorías partido por gramos por grados Celsius, por el delta de la temperatura, que era grados Celsius. Esto ustedes todo lo colocan en su calculadora, ¿cierto? Y obtienen como resultado 8100 calorías. Se van los gramos, se van los grados Celsius y por eso quedó en calorías. La cantidad de calor que se requiere entonces suministrar a la barra de cobre es 8100 calorías. Entonces, ¿qué hemos aprendido y reforzado hoy? Sobre la temperatura y el calor. La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo y se mide con un termómetro. Ya existen diferentes tipos de termómetro: bimetálico, laboratorio, electrónico y clínico, y con distintas escalas también que presentan Kelvin, Celsius y Fahrenheit. En el caso del calor es el flujo de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura y se presenta en 3 mecanismos de transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación, donde el primero, la conducción, corresponde a los sólidos, la convección a líquidos y gases y la radiación por ondas electromagnéticas. Entonces, ahora que ya reforzamos y vimos nuevamente los contenidos, nos vamos a la guía número 3 de temperatura y calor. Actividad de desarrollo número 1. Escribir una T si la característica corresponde a la temperatura y una C si pertenece al calor. Leo cada una de estas características, ¿ya? Y coloco la letra que corresponda. Si es de la temperatura, coloco la T, y si es del calor, coloco la C. Actividad de desarrollo número 2. Transformar las medidas de temperatura a las escalas solicitadas. Por favor, recuerden, chiquillos, escribir la fórmula, ¿ya? Escribo la fórmula, reemplazo los datos y luego escribo el resultado. Si me aparece el resultado solo, no está correcto, ¿ya? Necesito saber cómo lo obtuvieron. La actividad de desarrollo número 3, ¿cierto? Es calcular ciertos ejercicios de calor cedido y absorbido, escribiendo los datos también, ¿cierto? Que les pido aquí. La resolución, donde tengo que escribir primero la fórmula y registrar los datos, ¿cierto? Y finalmente la respuesta con el resultado obtenido. Tenemos 2 ejercicios relacionados con este tema. Y en la actividad de desarrollo número 4, identificar el mecanismo de transferencia de calor, ¿ya? Aquí tengo los nombres: convección, radiación, conducción. Entonces yo leo el ejemplo y veo la imagen, ¿cierto? Y veo si es que corresponde al 1, al 2 o al 3. Actividad de cierre. Sintetizar y evaluar el aprendizaje. Responder estas 2 preguntas, ¿cierto? Y finalmente marcar la alternativa que refleja su aprendizaje sobre este término de la unidad. Para lograr un mayor aprendizaje, reforzar contenidos, ayudarse en el desarrollo de esta guía, pueden leer las páginas 122 a las 139 de su texto de estudio. Así que ahora es el turno de ustedes de desarrollar la guía número 3.
Si no entienden algo de la guía, vuelvan a revisar o me envían sus consultas por correo o por WhatsApp. Y no olviden el envío de las evidencias para poder llevar a cabo la retroalimentación y evaluación sin perder puntaje por responsabilidad. Y por favor también enviarlas antes de nuestra retroalimentación grupal. Que se encuentren súper bien. Cariños.